El primer golpe contra la puerta hizo temblar el marco tan fuerte que el cuadro del Sagrado Corazón colgado en mi pasillo durante 30 años vibró. No me sobresalté. Mis manos estaban firmes mientras dejaba el cuchillo de cocina y me limpiaba con un trapo ya húmedo de ralladura de naranja y ajo. El segundo golpe vino con una voz firme y ensayada. Servicio de inmigración. Abra la puerta. Miré hacia la ventana. El sol se había escondido tras las montañas dejando la calle del barrio, bañada en el ámbar polvoriento del atardecer de Morelia. Los vecinos oirían los gritos. Mirarían por sus persianas y se preguntarían cuánto tiempo había vivido entre ellos sin papeles. O peor aún, cómo un hijo podía estar en el patio con agentes y llamarlo amor. Porque Darío estaba ahí, lo sabía antes de verlo. Sentía su presencia pesada como el calor del desierto. Alma, mi nieta, salió del pasillo aferrando sus audífonos con los ojos muy abiertos. «Abuela». ¿Quiénes? Toqué su brazo con suavidad. «Tranquila, mi pequeña». Un golpe se convirtió en martilleo. La puerta tembló. A través de los paneles de vidrio, las sombras se movían 3 hombres con chaquetas marcadas con letras grandes. Y detrás la silueta de Darío de hombros anchos, camisa impecable, con una máscara de preocupación falsa pintada en el rostro. Debería haber tenido miedo. Debería haber temblado como lo hice años atrás cuando hombres con uniformes distintos vinieron por mi hermano en San Pedro Sula. Pero esa noche una calma distinta vivía en mí. Susurré para mí misma lo bastante alto para que las paredes me oyeran. Llegaste antes de lo que esperaba. Alma giró la cabeza sorprendida. ¿Qué dijiste? Le sonreí como una mujer sonríe a una niña a punto de aprender que las historias pueden tener más de un final. Luego abrí el cajón pequeño junto a la puerta de la cocina y saqué una llave de bronce que había descansado ahí casi una década. Sus bordes estaban desgastados, pero aún llevaba el calor de cada oración que había impregnado en ella. Me acerqué y la puse en la mano de Alma. «Guarda esto con cuidado», le dije suavemente. «No se lo muestres a nadie, ni siquiera a tu padre». Sus ojos se agrandaron, la confusión tornándose miedo. «Abuela». El martilleo se volvió violento. Una voz masculina gritó. «Última advertencia. Abra la puerta ahora». Acaricié su mejilla con la palma. «Ve a tu cuarto. Cierra con llave. Si alguien pregunta, no sabes nada». Por un momento se resistió con los labios temblando como si fuera a llorar. Luego asintió y corrió apretando la llave como si fuera un salvavidas. El tercer golpe astilló la madera alrededor del cerrojo. Antes de que pudieran romperla del todo, giré la cerradura y abrí la puerta yo misma. 3 agentes avanzaron sus botas pesadas sobre mi piso de loseta, con un olor a metal y almidón siguiéndolos. Detrás estaba mi hijo. La expresión de Darío estaba cuidadosamente construida. Cejas fruncidas bocilla hacia abajo. El retrato de un hijo devoto presenciando la desgracia de su madre. Pero sus ojos lo traicionaron. Había satisfacción ahí, la misma sonrisa fina que había captado una vez cuando firmó mi nombre en un cheque que pensó que nunca notaría. «Señora, recibimos información creíble sobre su estatus migratorio», dijo uno de los agentes. Su voz era plana procedimental. «Tendrá que venir con nosotros». Asentí como si fuéramos vecinos pidiéndonos azúcar. «Por supuesto», dije. El agente parpadeó ante mi compostura. El rostro de Darío vaciló por un segundo, luego se endureció de nuevo. Salí a la luz que se desvanecía. El aire del desierto traía un leve aroma a humo de mezquite y pasto recién cortado. Olores comunes para una noche que no volverías a serlo. Mientras me guiaban hacia la camioneta, no miré atrás a mi casa. No miré la ventana donde sabía que Alma observaba por las persianas la llave quemándole en la palma. Mantuve los ojos al frente porque el pasado había terminado y el próximo capítulo ya había comenzado. El aire dentro del centro de detención olía a cloro y desesperanza. La luz fluorescente fría aplastaba todo, convirtiendo la piel en papel,
los ojos en sombras. Me llevaron a un mostrador angosto donde un joven oficial tomó mis huellas presionando mis manos en un escáner sin tinta, con una indiferencia ensayada. ¿Nombre?, preguntó sin mirarme. Le di el que esperaban, el que estaba ligado a la traición de Darío. Tecleó sin comentario el clic de su teclado recordándome cómo las vidas se reducen fácilmente a formularios. Cuando me ordenaron quitarme las joyas, deslicé el delgado anillo de oro de mi dedo. El anillo de Máximo. Lo embolsaron como evidencia. Lo había llevado por 40 años y de repente mi mano se sintió desnuda, despojada de su promesa. Mientras me guiaban a una celda de espera, mi mente retrocedió décadas a otro cruce, otro conjunto de luces frías. Era 1981. Tenía 24 años aferrando una maleta con 2 vestidos y un rosario, subiendo a un autobús en Guatemala que traqueteó durante días por polvo y retenes. Recuerdo esconderme en un compartimento falso de un camión, el aire tan escaso que pensé que mis pulmones se desgarrarían. Pensé en mi hermano pequeño dejado sangrando en una calle hondureña por negarse a las pandillas. Pensé en mis padres metiendo monedas en mi palma susurrando: «Encuentra vida, hija. Encuentra un tejado». Cuando llegué a Morelia dormí en el piso de una taquería en un cuarto de almacenaje. De día fregaba platos hasta que mis manos se agrietaban. De noche limpiaba cuartos de motel, donde nadie preguntaba nombres. Cada semana enviaba un sobre doblado a casa, apenas suficiente para mantener viva a mi familia. Fue durante esos años que Darío creció. Nunca le faltó comida, nunca le faltaron zapatos. Pero me faltó a mí. Siempre estaba trabajando, siempre ausente. Sus abuelos lo criaron con mano dura y poco cariño. Me dije que la supervivencia requería sacrificio, que un día entendería por qué su madre se había esforzado hasta el silencio. Pero los niños miden el amor en horas, no en pesos. Para cuando tuve una cama propia, el resentimiento ya había echado raíces en él. Lo vi en cómo azotaba las puertas de niño, en cómo giraba la cabeza cuando intentaba besar su mejilla. Esa semilla regada por la ausencia ahora había crecido en el hombre que sonreía mientras los agentes federales me llevaban. El clan de metal me trajo al presente. Un guardia abrió las rejas y me señaló adentro. 4 literas, 2 mujeres ya sentadas con ojos cautelosos. La puerta se cerró con un golpe y el sonido resonó en mi pecho como un veredicto. «¿Tienes una llamada?», me recordó el oficial entregándome un teléfono con el auricular pegajoso. Mis dedos dudaron sobre los números, el peso de la decisión, apretándome las costillas. No a Darío, por supuesto. No a nadie que pudiera traicionarme más. Mi pulgar encontró los dígitos que había memorizado hace años, los que nunca esperé usar, a menos que llegara lo peor. La línea sonó una vez, luego 2. Mi aliento se detuvo cuando una voz respondió, baja y segura. «Caja fuerte», dijo la voz. Presioné el auricular más cerca de mi oído. «Es hora», susurré, sin dudar, sin sorpresa. Solo una respuesta firme. «Entendido». La línea se cortó. Dejé el teléfono en su base, mi corazón latiendo con un ritmo que no era de miedo, sino de resolución. Cadenas de papel ataban mis muñecas, pero escudos de papel esperaban en otro lugar. En algún lugar más allá de estas paredes, el juego había cambiado, aunque Darío aún no lo sabía. Cerré los ojos oyendo de nuevo las palabras que había dicho en la puerta. «Llegaste antes de lo que esperaba». Y ahora la parte que él nunca podría esperar acababa de comenzar. En la oscuridad de la celda dejé que la memoria me llevara donde las paredes no podían. El traqueteo de las llaves fuera de las rejas se convirtió en disparos en mi mente, arrastrándome a la noche en que se llevaron a mi hermano. Ricardo tenía solo 15 años, aún flaco, aún riendo como niño. Se había negado a unirse a la Mara, y la negativa fue una sentencia. Lo balearon a 2 calles de nuestra casa, y para cuando llegamos, su aliento ya se había ido. El duelo vació a mis padres, pero el miedo me vació más a mí.
Notas aparecieron bajo nuestra puerta. 3 palabras en letras torcidas. Tú sigues. Mi madre vendió sus aretes de boda, pequeños aros de oro que había usado desde su propia quinceañera. Los puso en mi mano junto con 8.000 pesos que había ahorrado en una lata de café. Encuentra un tejado, dijo. Mi padre, un hombre que nunca lloraba, lloró en mi cabello y susurró. Vete al norte. Vive. No tomé un avión, ni crucé por una garita. Me subí al vientre de camiones, dormí en el piso de estaciones de autobuses, caminé por kilómetros de polvo. Me robaron 2 veces. Comí pan que sabía a moho y miedo. Una noche pensé que moriría encerrada en un compartimento falso con 6 desconocidos, sin más aire que el sonido de nuestras oraciones. Pero viví, y cuando llegué a Morelia, solo llevaba una maleta de cuero y un voto. Si sobrevivía, construiría algo que no pudieran derribar. La maleta se quedó conmigo, sus esquinas magulladas, su asa rota. En albergues la apretaba contra mi pecho por las noches. En el cuarto de almacenaje de la taquería donde fregaba ollas, se convirtió en mi almohada. Cada peso doblado dentro de ella sentía como un ladrillo en la base que soñaba construir. Pasaron los años. Trabajé 2 empleos, a veces 3. Para cuando tenía 35, había ahorrado lo suficiente para comprar un pequeño dúplex en el sur de Morelia. El tejado goteaba y la pintura se descascaraba, pero era mío. Pensé que las paredes me mantendrían a salvo, que mi hijo crecería con algo que yo nunca tuve permanencia. La maleta de cuero se deslizó bajo mi cama y se quedó ahí, ya no llena de ropa, sino de papeles, recibos, el tipo de prueba que le dice al mundo que perteneces. Ahora, décadas después, mientras estaba sentada en la dura litera de la detención, imaginé esa maleta exactamente donde la había dejado. Pero esta vez había pasado la llave de bronce a otra mano. En ese mismo momento, en mi casa, Alma sostenía la llave en su puño. Tenía 19 años, demasiado joven para llevar el peso que le había dado, pero tal vez lo bastante fuerte para sostenerlo. Siempre había sido curiosa, siempre preguntando por el pasado que su padre descartaba. Ella sabría dónde buscar. Casi podía verla deslizándose al suelo del dormitorio, estirándose bajo el marco de la cama hasta que sus dedos rozaran el cuero agrietado. Sacaría la maleta a la luz con el corazón latiendo fuerte, sin saber si estaba desobedeciendo o cumpliendo conmigo. El candado resistiría al principio, pero la llave de bronce encajaría como si la hubiera estado esperando todo este tiempo. Adentro no encontraría joyas ni fajos de billetes. En cambio, documentos apilados como sedimentos, talones de pago, viejos de la taquería, libros de contabilidad escritos a mano, de rentas cobradas, la escritura del dúplex, cartas de bancos, con mi nombre de soltera, fotografías dobladas por años de pliegues, la sonrisa de Ricardo, congelada en un retrato escolar, los aretes de mi madre, pegados al reverso de una tarjeta de Rosario, y al fondo páginas llenas de mi letra, un diario que nunca quise que nadie leyera, registrando las primeras falsificaciones de Darío, su enojo, sus amenazas. El aliento de Alma se detendría mientras lo entendía. La historia de su padre y la mía no encajarían. La maleta le diría que la supervivencia no era suerte sino esfuerzo, y que la casa en la que vivía se había comprado con más que dinero. Se compró con sangre y silencio. Mientras me recostaba contra la pared de bloques de cemento de la celda, sentí una calma extraña. Mi vida siempre había estado guardada en maletas, desde la que llevé en autobuses hasta la escondida bajo mi cama. Ahora estaba en las manos de Alma, abriéndose para revelar una verdad que Darío nunca podría enterrar. Y por primera vez me alegré de que la cadena hubiera pasado a otra. Cuando pienso en la primera vez que Darío cruzó la línea, no fue con los puños ni siquiera con palabras. Fue con una pluma. Tenía 16 años, ya más alto que yo su voz, profundizándose de formas que nos sorprendían a ambos. Llegué una noche después de mi segundo turno en el motel,
Con los hombros adoloridos, el delantal tieso de lejía. En la mesa estaba la chequera que guardaba escondida en el cajón de la cocina. Un talón había sido arrancado limpiamente. Al principio pensé que era descuido, que tal vez había perdido una página en mi cansancio. Pero luego llegó el estado de cuenta del banco. 4.000 pesos retirados hechos a efectivo, firmados con mi nombre. Mi letra era irregular, pero inconfundible. El problema era que no la había escrito yo. Lo confronté con suavidad. «Mijo, ¿tomaste de mi cuenta?» Me miró directo a los ojos y mintió sin parpadear. «¿Por qué haría eso, mamá?» Quise creerle. Quise tanto ver al niño que alguna vez se aferró a mis faldas en las escaleras de la iglesia. Pero la vergüenza en su rostro lo delató. Esa noche fue la primera grieta. No un golpe, aún no, pero dolió más que cualquier golpe. Me dije que solo era un chico probando límites, que la escasez lo había torcido. Trabajé horas extras, reemplacé el dinero perdido y recé para que fuera la última vez. Pero una vez que una mano aprende a falsificar, rara vez lo olvida. Años después, esa misma mano me señalaría a los agentes en mi propia puerta. Mientras estaba en una celda contando recuerdos, Darío estaba sentado en un café al otro lado de Morelia, con su mano descansando posesivamente sobre la de Marlena. Ella era más joven que él, afilada como aguja, sus ojos siempre calculando. «Está perdiendo la cabeza», dijo Marlena removiendo su café helado con lento desdén. «Tu mamá olvida dónde deja su bolsa, pierde las palabras. Si firma algo ahora nadie lo cuestionará». Darío frunció el ceño no en protesta, sino calculando. «Es cerca. Peleará si la presiono demasiado». «Entonces no la presiones», susurró Marlena acercándose más. «Guíala. Haz que te nombre codueño. O mejor, tutor. Una vez que la propiedad esté asegurada, Migración puede hacer lo que quiera con ella. Tú estarás intocable». Las palabras se asentaron como humo entre ellos. No estaba ahí para escucharlas, pero Alma sí. Había seguido a su padre por casualidad pasando por el café para dejar un libro que pensó que había olvidado en el coche. Se congeló cerca de la entrada protegida por un estante de periódicos, oyendo cada palabra. Sus manos apretaron el libro hasta que las esquinas se doblaron. La voz de Marlena continuó fría y segura. «Confía en mí, Darío. Los mayores son fáciles de desacreditar. Una nota médica aquí, un testimonio de un vecino allá. Y listo. Para cuando se dé cuenta tú tendrás todo». El estómago de Alma dio un vuelco. Quiso correr hacia mí, pero yo ya estaba encerrada, tragada por paredes de concreto y alambre de púas. Quiso enfrentar a su padre, pero el miedo la ancló al suelo de loseta. Cuando finalmente salió, apretó la llave de bronce en su bolsillo como un latido secreto. Sabía que la maleta esperando bajo mi cama tenía respuestas, aunque aún no entendía el peligro que nos rodeaba a todos. Para Darío esa mesa de café fue el punto sin retorno. El chico que alguna vez mintió sobre un cheque falsificado, ahora era un hombre planeando borrar a su propia madre. El primer golpe había sido invisible, pero podía sentir su eco incluso aquí tras puertas de acero. Me senté en la litera esa noche sintiendo el cambio que no podía ver y recé para que mi nieta fuera lo bastante fuerte para enfrentar lo que venía. Y lejos, Alma se inclinó sobre la maleta de cuero agrietado, deslizando la llave en su candado expectante. Cuando Máximo vivía nunca tuvo mucho que darme, más que sus manos y sus palabras. Sus manos siempre eran ásperas, marcadas por años de cargar madera bajo el sol del desierto. Pero sus palabras tenían una forma de alojarse profundamente en mí, como clavos martillados en madera. La que más recuerdo vino la noche en que nuestro tejado goteó por primera vez. La lluvia se coló por el yeso y cayó en nuestra colcha, empapando el edredón que mi madre había cosido antes de que dejara Honduras. Entré en pánico, segura de que la casa por la que tanto trabajamos estaba a punto de colapsar sobre nosotros. Máximo solo puso un cubo bajo la gotera, limpió mi mejilla y dijo: «Siempre protege el tejado. Primero mi vida.
Si el tejado está seguro, todo lo que está debajo puede sobrevivir. Llevé esa frase conmigo mucho después de que se fue, a través de noches cuando Darío probaba mi paciencia, y días cuando el mundo me hacía sentir pequeña otra vez. El tejado no era solo tejas, era refugio, legado, dignidad. Años después del funeral de Máximo, me encontré en el salón parroquial barriendo pisos después de la misa como una forma de mantenerme ocupada. Fue que entonces cuando la hermana Rosa me notó. Era una monja mayor con ojos como piedras de río y una manera de hablar que te hacía escuchar, aunque no quisieras. «Has trabajado toda tu vida, Isidra», dijo observándome recoger sillas. «¿Tienes tu casa en orden?» Reí ante la pregunta. «Tengo un dúplex, hermana. 2 recámaras por lado. No es mucho, pero es mío». Ella negó con la cabeza. «No la casa. Los papeles. La propiedad puede robarse más rápido que un pan si no la cuidas bien. Créeme, lo he visto». Sus palabras me inquietaron. Pensé que tener la escritura era suficiente. Insistió en que la viera durante la semana. Ese miércoles desplegó documentos paciente como maestra, explicando fideicomisos, cláusulas y firmas que nunca imaginé que importaban. «No se trata de codicia», dijo. «Se trata de protección. Los escudos de papel son más fuertes que la piedra». Firmé lo que me dijo, aunque no lo entendí del todo entonces. Lo llamó el fideicomiso Marabé, por el apellido que casi dejé desaparecer cuando me casé con Máximo. Insistió en que permanecieras en mi nombre y en el de Dios con ella como cofideicomisaria si algo me pasaba. Guardé la carpeta en la misma maleta donde tenía todas las demás pruebas de mi vida. Ahora sentada en la estrecha litera del centro de detención, pensé en esos papeles. Los agentes de migración podían encadenar mis muñecas y arrastrarme a cuartos fluorescentes, pero no podían tocar el tejado que Máximo me dijo que protegiera. El fideicomiso estaba entre Darío y su hambre como una pared invisible. Podía rabiar, mentir, incluso llamar al gobierno contra mí, pero no podía borrar lo que ya estaba sellado y notariado. Apoyé la cabeza contra la pared de bloques cerrando los ojos. Casi podía escuchar la voz de la hermana Rosa, firme como una campana. Los escudos de papel son más fuertes que la piedra. Por primera vez desde que la puerta tembló con puños, me permití una pequeña sonrisa. Darío creía que me había acorralado, pero solo me había empujado al lugar donde mis defensas eran más fuertes. Pensaba que estaba indefensa, pero el poder no siempre ruge. A veces espera en tinta silenciosa, doblada pulcramente dentro de una maleta de cuero bajo una cama. Y en algún lugar fuera de estas paredes, Alma estaba desplegando esa verdad página por página. El fideicomiso Marabé no era solo una carpeta de papeles. Era una fortaleza que había construido sin levantar un ladrillo. La hermana Rosa había insistido en que cubriera todo nuestro dúplex, la pequeña cuenta de ahorros que junté tras la muerte de Máximo y el pago del seguro de vida que Darío siempre asumió. Sería su herencia. Incluye una cláusula de no impugnación. Había dicho golpeando la página con el dedo. Si alguien desafía el fideicomiso en la corte, pierde su reclamo por completo. Ahuyenta a los buitres más rápido que una oración. No sabía que era una cláusula de no impugnación. Entonces, pero firmé donde me indicó la tinta de mi pluma firme, de una manera que mi corazón no estaba. Pensé en el tejado de Máximo otra vez, las tejas crujiendo el cubo, atrapando agua, y me di cuenta de que este fideicomiso era el nuevo tejado sobre todo lo que amaba. El fideicomiso también nombraba una fideicomisaria, de respaldo, la hermana Rosa misma. Si me enfermaba, desaparecía o me llevaban como ahora el fideicomiso caería en sus manos. No en las de Darío ni en las de nadie más. Esa sola elección era la diferencia entre la ruina y la resistencia. Imaginé la cara de Darío si alguna vez lo descubriera. La rabia en su mandíbula, el destello de traición en sus ojos, aunque era traición,
solo porque creía que el mundo le debía lo que yo había trabajado. Nunca entendió que la seguridad no se regala, se protege. Mientras tanto, fuera del centro de detención, Darío ya estaba haciendo su jugada. Entró al banco un martes brillante por la mañana con una camisa impecable y Marlena ya a su lado. Ella había redactado el documento para él, un poder notarial, que llevaba mi firma temblorosa pero pasable. Lo presentaron al banquero con una solemnidad ensayada. «La salud de mi madre ha decaído», dijo Darío bajando la voz lo suficiente para sonar como un hijo devoto. Me pidió que manejara sus asuntos. «Queremos acceder a sus cuentas y comenzar a liquidar algunos activos». La banquera, una mujer llamada Doña Clara, ajustó sus lentes y examinó los papeles. Su trabajo requería discreción, pero algo en la tinta se sentía mal. La firma parecía demasiado cuidadosa, demasiado ensayada. Recordaba a una mujer mayor que una vez llevó tamales al personal en Navidad, riendo nerviosa mientras preguntaba sobre comisiones. La firma de esa mujer tenía rizos y peculiaridades. No esta imitación fría. Sonrió cortésmente y pidió un momento. Darío asumió que estaba juntando formularios, pero en realidad estaba marcando el archivo en el sistema como actividad sospechosa. Los bancos sobreviven en la confianza, y la falsificación es el veneno más rápido. Cuando regresó se demoró pidiendo a Darío una identificación, pidiendo a Marlena que esperara en el vestíbulo haciendo preguntas cada vez más incisivas. La confianza en los ojos de Darío comenzó a titubear. Tal vez podrían traer a su madre, sugirió Doña Clara con tono neutral. «No está lo bastante bien», espetó Darío. Luego suavizó fingiendo preocupación. «Se confunde, por eso necesito intervenir». «Para protegerla». Doña Clara asintió fingiendo aceptar la explicación, pero ya había enviado una alerta silenciosa al departamento legal. En una hora un oficial de cumplimiento revisó los documentos y encontró que el poder notarial había sido notariado por un notario cuya licencia había expirado 6 meses antes. Era suficiente para abrir una investigación. No aún para arrestar a Darío, pero sí para poner su nombre en listas que no querría estar. En mi celda no sabía nada de esto todavía. Pero lo sentía la forma en que una madre siente la tormenta antes de que se formen las nubes. Darío estaba moviendo piezas imprudente y hambriento. Pensaba que podía falsificar mi nombre y salir más rico. No se daba cuenta de que cada línea falsa que dibujaba estaba tallando su propia caída. Esa noche, mientras las luces fluorescentes zumbaban sobre mí, cerré los ojos y pensé en Máximo otra vez. Siempre protege el tejado primero. Lo había hecho, y ahora las goteras se filtraban por los planes de Darío cayendo constantemente, hasta que el suelo bajo él se pudriera. Y en algún lugar al otro lado de Morelia, Alma estaba desplegando la maleta más a fondo, sus dedos rozando los documentos que probaban que el fideicomiso era real. Las noches dentro del centro de detención se difuminaban como páginas mojadas por la lluvia. Las luces fluorescentes nunca se atenuaban, solo zumbaban en lo alto blanqueando cada rostro en el mismo tono agotado. Las literas eran marcos de metal apilados, los colchones delgados y obstinados cargando el olor de demasiados cuerpos antes del mío. Compartía celda con 3 mujeres. Una rosa de El Salvador susurraba oraciones en su sueño como si negociara con ángeles. Otra Lynn de Vietnam se mantenía reservada con los ojos saltando cada vez que pasaban los guardias. La tercera, una chica apenas de 20, se aferraba a una foto doblada de su bebé hasta que el papel estaba casi desgastado. Vivíamos apretadas, nuestros dolores superponiéndose como capas de ropa, nunca del todo seca. La humillación era constante. Revisiones desnudas tras las visitas. El clang de bandejas deslizadas por mostradores, comida gris y sin sabor. Guardias gritando nombres como si llamaran ganado en lugar de personas. Pero la humillación solo es efectiva si la dejas entrar en tus huesos. Decidí no permitirlo. Cuando el oficial vino con un formulario etiquetado «Salida voluntaria»,
Lo puso como si fuera inevitable. «Firme aquí, señora. Será más fácil para todos». Estudié la página, sus líneas ordenadas prometiendo una salida rápida de vuelta a Honduras. Imaginé la satisfacción de Darío si firmaba la forma en que se pararía más alto, libre de la sombra que proyectaba sobre la propiedad que quería. Deslicé el formulario de vuelta por la mesa de metal. No. El oficial frunció el ceño. Significa que puede irse a casa sin audiencia, sin registros, sin pelea. Lo miré a los ojos. «Esta es mi casa. No la dejaré como ladrón escabulléndose por la puerta trasera». Suspiró molesto, pero el rechazo se mantuvo. Ese fue el primer acto de desafío que me permití dentro de esas paredes. Más tarde, cuando los teléfonos finalmente se abrieron para usar, presioné el auricular contra mi oído. El olor a cloro y sudor pesado en el aire. La voz automatizada me pidió marcar. Mis dedos dudaron solo una vez antes de completar el número que había memorizado hace años. Al tercer timbre la escuché la hermana Rosa. Su voz tenía la misma calma sólida de siempre. «Isidra, sí, hermana. Escuche con cuidado». Mi garganta se apretó, pero la estabilicé. «Abra la caja fuerte. 27B». Hubo una pausa al otro lado. «¿La guardaste todo este tiempo?» «Sí. Adentro encontrará todo. El fideicomiso, estados de cuenta y más documentos bajo mi nombre de soltera». Rosa no desperdició palabras. «Iré mañana». Cuando la llamada terminó, apoyé la frente contra el metal frío de la cabina. El clan de puertas cerrándose resonó por el pasillo, pero me sentí más ligera. En algún lugar más allá de estas paredes, Rosa estaría levantando una llave de bronce en un candado. Al día siguiente lo hizo. En el banco antiguo del centro, la hermana Rosa firmó el registro y pidió la caja fuerte 27B. El cajero deslizó el cajón largo de metal por el mostrador. Adentro, apilados pulcramente, estaban los archivos que había colocado hace años, sellados en sobres marrones. Los papeles del fideicomiso Mara B. estaban ahí exactamente como ella me ayudó a redactarlos. Pero detrás, envueltos en un paño aceitado, había papeles más antiguos. Mi certificado de bautismo, registros escolares de San Pedro Sula y, lo más crucial, el conjunto de documentos de naturalización que había presentado bajo mi nombre de soltera Mara B. Un nombre que casi había enterrado cuando me casé con Máximo, pero que seguía vivo en los registros oficiales. La hermana Rosa trazó el sello en relieve con el dedo. «Entonces esto es lo que querías decir con escudos de papel». Casi podía escuchar su voz mientras estaba sentada en mi litera esa noche, el recuerdo inundándome. «¿Y si la prueba de quién eres está escondida bajo otro nombre?» Cerré los ojos, el zumbido de las luces fluorescentes en mis oídos, y imaginé la caja abierta, los papeles respirando de nuevo, tras años en la oscuridad. Y en otra parte de Morelia, Darío paseaba sin saber que el tejado que anhelaba tomar ya se deslizaba más lejos de su alcance. Imaginé el peso de la caja fuerte como si pudiera sentirlo a través de las paredes del centro de detención. La hermana Rosa era quien la llevaba, pero mis manos temblaban igual. Siempre se movía como el viento del desierto, lenta, firme, imparable, y ahora cargaba mi tejado, mis paredes, mi historia, dentro de un cajón de acero simple. No la llevó a casa. Sabía que no debía. En cambio, la llevó directo a la oficina de Mayra Estrada, una abogada cuya reputación había llegado hasta los bancos de nuestra parroquia. Mayra era joven comparada conmigo, pero había algo en sus ojos que me recordaba a Máximo. Implacable, afilada, sin voluntad de doblegarse ante nadie. Cuando Rosa puso la caja en el escritorio de Mayra, el sonido resonó como un trueno. Mayra la abrió con cuidado, sacando un sobre tras otro. Primero los registros notariados, cada cheque que Darío había falsificado, cada retiro sin explicación, cada entrada escrita en mi cuidadosa letra. La hermana Rosa había insistido hace años en que llevara registros. «Si tu hijo alguna vez dirige su hambre hacia ti», había dicho, «necesitarás pruebas». Luego vinieron las cintas.
casetes pequeños anticuados etiquetados con mi letra. Había grabado conversaciones cuando Darío era descuidado con su temperamento, cuando su voz goteaba desprecio o derecho. Las había guardado rezando por no necesitarlas nunca. Ahora era munición. Finalmente, envuelto en el paño aceitado, vino el documento que más importaba: el certificado de naturalización. No bajo Isidra Ramírez, el nombre que llevé tras Máximo, sino bajo mi nombre de nacimiento, Isidra Maravé. Había olvidado lo pesado que sentía ese nombre en papel, el sello presionado profundamente, declarando lo que mi hijo nunca creyó, que era ciudadana mexicana. Mayra lo levantó con ambas manos como si fuera cristal frágil. Miró a la hermana Rosa, luego al grabador aún funcionando en su escritorio. «Esto es todo», dijo. «Más que suficiente para presentar una suspensión de emergencia. Migración no podrá tocarla hasta que un juez lo revise». Esa noche, mientras presionaba el auricular contra mi oído, la voz de Rosa era calma, pero urgente. «La abogada tiene la caja, Isidra. Está presentando los papeles ahora. Debes resistir», susurré de vuelta. «El tejado sigue en pie, hermana». 2 días después la tormenta estalló. En el centro de detención sentí el cambio antes de escucharlo. Los guardias se movían diferentes, sus voces cortantes, mirándome como si midieran si sabía qué estaba pasando. Me senté más derecha esperando. A mediodía Mayra llegó. Su presencia cortó la neblina fluorescente. Traía una carpeta gruesa con peticiones selladas. «Se ha concedido una suspensión de emergencia», me dijo a través del cristal. «No pueden deportarte. Tienes derecho a una audiencia. Tienes derecho a pelear». Cerré los ojos dejando que las palabras se hundieran en mis huesos. Darío esperaba que migración me barriera silenciosa e invisible. En cambio, el sistema que pensó que me borraría se había detenido obligado a escuchar. Al otro lado de Morelia, Darío descubría la noticia de una manera menos gentil. Había estado esperando la llamada que confirmara mi remoción, ensayando cómo se presentaría como un hijo afligido, forzado a manejar la propiedad solo. En cambio, migración le dijo que la deportación estaba en pausa. Su voz se alzó exigente, furiosa, pero los procedimientos no se doblegan ante la furia. El arma que había afilado tan cuidadosamente la denuncia anónima, los documentos falsificados, las mentiras susurradas a oídos oficiales, se le había resbalado de la mano. Ahora la hoja apuntaba hacia él, su filo brillando con las pruebas que había dejado atrás. En mi litera esa noche Rosa susurró sus oraciones como siempre. Pero por primera vez susurré con ella no por rescate sino por fuerza, para estar bajo la luz del día, cuando las puertas finalmente se abrieran. Y en el silencio que siguió, supe que la batalla apenas comenzaba. Cuando Mayra reprodujo la primera cinta en la sala de entrevistas estrecha, la voz de mi hijo cortó el estática como un cuchillo. «Una vez que se vaya la escritura estará libre», retumbó la voz de Darío, baja pero jactanciosa. «Migración hace el trabajo sucio por mí. No podrá pelear desde Honduras». El agente al otro lado de la mesa, un hombre cuyo gafete decía Ramírez, se movió incómodo. Su mandíbula se tensó mientras las palabras seguían amenaza tras amenaza, preservadas en la frágil cinta magnética. Siguió otra grabación, Darío gritándome tarde en la noche, su voz arrastrada por la bebida. «Fírmalo, mamá. Solo fírmalo. Ni siquiera sabes que estás reteniendo. Ya olvidas cosas, pronto no recordarás ni tu propio nombre. Entonces, será mío de todos modos». Ramírez pausó la cinta, su pluma golpeando el archivo. «Señora Maravé», dijo usando el nombre de soltera en mi certificado. «Si estas grabaciones son autenticadas, este caso no es tan sencillo como reportó su hijo. Ya no es solo un asunto migratorio». Sostuve su mirada. Le dije, «No soy la criminal aquí». No dijo nada, pero el peso de la duda había cambiado. Eso fue suficiente para que respirara más fácil esa noche, incluso con rejas de acero entre el mundo y yo. Mientras estaba despierta al otro lado de Morelia,
Alma estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de mi dormitorio. La maleta de cuero yacía abierta frente a ella, la llave de bronce brillando débilmente en su mano. Ya había visto los papeles del fideicomiso, ya había trazado los sellos notariales con dedos cautelosos. Pero esa noche excavó más profundo. Debajo de las carpetas oficiales había sobres más pequeños, amarillentos por el tiempo, atados con una cinta desvaída. Adentro mi letra curvaba páginas de cuadernos baratos. Alma abrió uno dudosa. Julio de 1994. Darío golpeó la mesa tan fuerte que los platos temblaron. Quería dinero que no tenía. Vi los ojos de Máximo en él, pero más afilados, más fríos. Recé para que fuera solo una fase. Otra página años después, marzo de 2001. Tomó mi chequera otra vez. Lo enfrenté. Se rió. Dijo: «Lo tuyo es mío de todos modos». Los ojos de Alma se nublaron mientras leía, pero pasó la página. Noviembre de 2009. Me dijo que debería estar agradecida de que se quedara en mi casa siquiera. Las viejas no necesitan dúplex. Se burló. Tragué mi enojo, pero por dentro sentí las paredes temblar. Sus lágrimas salpicaron el papel manchando la tinta. Había crecido con Darío como su padre severo, pero a veces cariñoso, nunca imaginando la corriente de crueldad que había recorrido nuestras vidas. El diario revelaba lo que había escondido tras silencios corteses y sonrisas dominicales. Presionó las páginas contra su pecho como si quisiera acercarme a través de ellas. Nunca quise que ella cargara ese peso, pero ahora lo hacía. Y tal vez lo necesitaba si iba al estar donde yo no podía. De vuelta en la detención, Ramírez regresó al día siguiente. Evitó mis ojos mientras hablaba lo que me dijo más que sus palabras. Presentaremos estas cintas como evidencia. Hasta que el juez las revise, su remoción está suspendida. Asentí calma, aunque mi corazón corría. El alambre cantaba con la arrogancia de mi hijo, y ahora esa canción había entrado en los registros oficiales. Durante años había estado en silencio, creyendo que el silencio era supervivencia. Ahora mi propia voz se unía a la suya, prueba, no solo de mi verdad, sino de su caída. Y mientras esperaba que el sistema girara, Alma trazó la última entrada en mi diario, escrita solo semanas antes de que los agentes llegaran a mi puerta. Si vienen, debo estar lista. Mi tejado es más fuerte de lo que él piensa. Dobló la página con cuidado y susurró en voz alta como si fuera para mí. «Estamos listas, abuela». Me llamaron de mi litera en el amanecer gris. La clase de hora en que el aire mismo se siente cansado. 2 guardias me escoltaron por un pasillo que olía a cloro y miedo. Pero al final esperaba una sala más brillante que cualquier otra que hubiera visto en semanas. Una mesa plegable, 3 sillas, una jarra de agua. Y en la esquina Mayra con sus papeles apilados pulcramente. Se acercó mientras me sentaba. «Darío está pidiendo la tutela», susurró. «Le dice a la corte que tienes demencia». Por un momento mi aliento se enganchó. Demencia. Una palabra como óxido esparciéndose y corroyendo todo lo que toca. Pero luego me estabilicé. Conocía mi mente mejor que nadie. Si quería probarla, encontraría que era más afilada que sus mentiras. Lo que no sabía aún era que afuera, las mentiras ya se estaban desmoronando. El detective Halperin de Servicios de Protección a Adultos había tocado a la puerta de Darío el día anterior con un archivo en la mano. «Hemos tenido reportes», dijo sin rodeos, sobre un poder notarial falsificado que intentaste usar en el banco. Darío lo descartó con una risa, intentó el encanto, luego la indignación. Pero Halperin no se inmutó. Puso el sello notarial vencido en la mesa, entre ellos como una rama cortada. «Esta falsificación es un delito», dijo Halperin. «Y cuando involucra explotación financiera de un padre, las penas son altas». Las palabras se asentaron como piedras en el aire, pero Darío no se dobló. En cambio, redobló. Solicitó una tutela de emergencia en la corte familiar, afirmando que su madre ya no estaba capacitada para manejar sus propios asuntos. Me pintó como confundida olvidadiza,
una mujer viviendo en la bruma de sus últimos años. Marlena estaba a su lado asintiendo como un eco. Así que la corte arregló un examen cognitivo. Me senté en otra sala fluorescente con un clínico de bata blanca, un portapapeles en su regazo, ojos firmes pero amables. Señora Maravé dijo: «Le haré algunas preguntas». Doblé las manos lista. «¿Puede decirme los nombres de los presidentes de México desde 1960? Cerré los ojos y dejé que las décadas retrocedieran. Díaz Ordaz Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas, Cedillo Fox, Calderón, Peña Nieto, López Obrador». Abrí los ojos, la lista completa, el ritmo seguro. La pluma del clínico rascó rápido sin dudar. Ahora podría recitar algo familiar de memoria. Mis labios se separaron y las palabras vinieron como agua de un pozo, del que había bebido toda mi vida. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío. Recité todo el Salmo 91 sin tropezar, cada palabra grabada en mí, como escritura en piedra. Cuando terminé, la sala estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del ventilador. El clínico levantó la mirada y dio la más leve sonrisa. «Eso será todo». La siguiente audiencia llegó rápido. Darío estaba frente al juez, su rostro tenso, sudor, formándose en su sien. Habló de declive de olvido de una madre que ya no sabía en qué año estaba. Pero entonces Mayra se levantó y presentó el informe. Recitó mis respuestas impecables. Puso la transcripción del Salmo 91 en el registro. Los ojos del juez se detuvieron en Darío, poco impresionado. «Tutela denegada», declaró el juez, y dadas las acusaciones de falsificación y abuso financiero, se justifica una investigación adicional. La mandíbula de Darío se apretó tanto que pensé que se rompería. La sonrisa pintada de Marlena se marchitó. Solo doblé las manos en mi regazo, calma, sabiendo que las ramas de sus mentiras se astillaban bajo su propio peso. Y mientras me llevaban de vuelta a mi celda, llevaba conmigo el silencioso conocimiento de que mi mente, mi memoria, se había convertido en la hoja que él nunca esperó. Era una mañana en que el aire mismo se sentía dividido como nubes de tormenta, juntándose desde extremos opuestos del horizonte. Me llevaron por un conjunto de puertas metálicas, mientras al otro lado de Morelia, otro martillo se pulía para el día. 2 tormentas girando alrededor del mismo nombre, el mío. En la sala de migración las luces fluorescentes brillaban sin piedad. El abogado del gobierno revisaba papeles preparado para argumentar que había excedido mi estadía, que había mentido que pertenecía a un avión, en lugar de la ciudad que había llamado hogar durante 4 décadas. Mi pulso estaba firme aunque mis palmas estaban húmedas. Mayra estaba a mi lado, alta y afilada en su traje azul marino. Habló con la claridad de alguien que sabía que llevaba no solo la ley, sino la verdad. «Señor juez», comenzó poniendo un documento en el estrado. «Este es el certificado de naturalización de Isidra Maravé, emitido bajo su nombre de soltera. El caso del gobierno se basa en la suposición de que es indocumentada. Esa suposición es falsa». El juez ajustó sus lentes leyendo el sello en relieve, las letras en alto. Capté el más leve destello en su expresión, la reticencia dando paso al reconocimiento. Al otro lado de Morelia, casi a la misma hora, la hermana Rosa entró en una sala de sucesiones que olía levemente a pulimento y papel viejo. Llevaba los documentos del fideicomiso en una carpeta de cuero gastada, la misma que usaba para enseñar catecismo. Su voz no tembló mientras tomaba el juramento. El fideicomiso Maravé fue creado para proteger la propiedad de la señora Maravé. Presencié su firma en cada página. Insistí en una cláusula de no impugnación precisamente porque temía que su hijo, algún día, intentara coaccionarla. El juez de sucesiones asintió, hojeando las páginas notariadas, los sellos, brillando débilmente bajo las lámparas del techo. Darío estaba a solo unos pasos, su rostro tenso.
Marlena susurrando furiosamente a su lado. Cuando Rosa describió el poder notarial falsificado, su compostura se rompió. «¡Está mintiendo!», gritó medio levantándose de su silla. «Mi madre ni siquiera sabe en qué año está». El alguacil lo advirtió, pero el daño ya estaba hecho. Una sala de tribunal es un lugar donde el control es moneda, y Darío acababa de gastar todo el suyo. De vuelta en migración, el abogado del gobierno intentó salvar terreno. «Señor juez, el certificado debe autenticarse. Aún está la cuestión de su uso previo, de otro nombre». Mayra lo interrumpió calma pero firme. «Los nombres duales son comunes en historias migratorias. Lo que importa es el registro legal. Y el registro, es claro, es una ciudadana naturalizada». El juez se recostó en silencio por un largo momento, antes de hablar finalmente. «Requeriré que el departamento verifique, pero a primera vista, este documento establece un estatus legal. La suspensión de remoción se extiende hasta la confirmación». Cerré los ojos brevemente sintiendo el aire cambiar dentro de mí como la primera gota de lluvia tras la sequía. Al otro lado de Morelia, Rosa enfrentó la mirada de Darío con solo su rosario apretado en la mano. Relató los años en que le confié las presiones de mi hijo, cómo se cernía sobre mí. Cuando llegaban las facturas, cómo hablaba del dúplex, como si ya fuera suyo. «Señor Ramírez», dijo el juez de sucesiones con dureza, su comportamiento hoy no ha ayudado a su causa. Combinado con el testimonio creíble y los documentos del fideicomiso, esta corte no ve motivos para otorgarle autoridad sobre la herencia de su madre. Por el contrario, puede haber motivos para investigar explotación financiera. Los puños de Darío se apretaron contra la mesa. Marlena tiró de su manga, pero su rostro estaba rojo de furia. Para la tarde las dos audiencias habían concluido, ninguna del todo terminada, ambas inclinándose a mi favor. En migración mi certificado había roto la pared construida contra mí. En sucesiones el testimonio de Rosa había expuesto las raíces de la codicia de Darío. Dos tormentas chocando en diferentes horizontes, pero podía sentir sus vientos convergiendo. Y mientras los guardias me llevaban de vuelta a mi celda, sabía que el próximo trueno no sería mío, sino de mi hijo. Hay hombres que apuestan con dados y hombres que apuestan con sangre. Darío siempre fue del segundo tipo. Cuando las cortes le negaron la tutela, cuando mi certificado rompió el suelo bajo sus pies, alcanzó su última carta. Fue con su primo Arturo, que trabajaba como asistente en el juzgado. Arturo era de poca monta, el tipo de hombre que se hacía útil, sabiendo dónde encontrar archivos perdidos, cómo retrasar un expediente, cómo extraviar un aviso sin que nadie preguntara demasiado. Tarde una noche, mucho después de que las oficinas cerraran, Darío se deslizó en una escalera trasera, donde las cámaras rara vez giraban. Arturo ya estaba esperando nervioso, cambiando de pie. «Lo harás desaparecer», siseó Darío entregándole un sobre manila grueso con billetes. «Los papeles del fideicomiso, las grabaciones, todo lo que la haga ver bien, tú lo haces desaparecer». Las manos de Arturo temblaron al tomar el sobre. «Si me atrapan no lo harán», cortó Darío, su voz afilada como vidrio roto. «Solo hazlo. Yo te cubriré después». Pero Darío había olvidado algo en un juzgado. Incluso las sombras dejan un registro. A la mañana siguiente las imágenes de vigilancia surgieron. Las cámaras los habían captado en claridad granulada, apiñados demasiado cerca el sobre, pasando de mano en mano. No era suficiente para cargos aún, pero sí para levantar preguntas en la oficina del secretario. Suficiente para enviar supervisores a tocar a la puerta de Arturo. Y Arturo, que nunca fue hombre de carácter, se doblegó rápido. Para el mediodía estaba sentado con investigadores, el sobre vacío en la mesa. Admitió todas las amenazas de Darío, el soborno, las instrucciones para manipular archivos de la corte. Ofreció testificar desesperado por salvar su propio pellejo. Cuando Mayra me lo contó, su voz llevaba cero y cansancio. Se acorraló solo. «La codicia de tu hijo se ha convertido en su propio testigo.
En mi celda presioné mis palmas juntas, no en oración, sino en reconocimiento. Máximo solía decir: un árbol que crece torcido un día se rompe bajo su propio peso. El árbol de Darío se astillaba sus ramas rompiéndose una por una. Pero la desesperación tiene una forma de convertir ramas rotas en armas. La noticia llegó a Darío de que Arturo lo había delatado. Esa noche irrumpió en el departamento de Marlena, azotando la puerta tan fuerte que el Marco se agrietó. «Tu primo me traicionó», gritó, aunque era su propio primo quien lo había traicionado. «Vendrán por mí ahora», Marlena intentó calmarlo, pero la tormenta no tenía centro. Él rugió paseando por el suelo culpando a todos menos a sí mismo. «Hice todo bien. Esa casa debería ser mía. Esas cuentas mías. Ella debía estar fuera ya». Su voz resonó por el pasillo lo bastante fuerte para los vecinos, lo bastante fuerte para Alma, que se quedó en las escaleras, su teléfono temblando en su mano. Había seguido a Marlena, curiosa, temerosa, y ahora captó cada palabra que su padre escupía. Darío no lo sabía aún, pero cada frase que gritaba estaba siendo capturada por el pequeño micrófono de una nieta que había subestimado. De vuelta en la detención, sentí el cambio otra vez, la forma en que las tormentas giran justo antes de romperse. No conocía los detalles aún, pero sabía que mi hijo se deshacía más rápido de lo que podía mantenerse unido. Su última carta había sido jugada y había caído boca abajo sin valor. Y en algún lugar afuera la verdad ya lo rodeaba lista para apretarse como un lazo. Durante semanas había cargado el peso de dos nombres. Ramírez, la viuda que crió a un hijo y compró un dúplex. Marabé, la joven que alguna vez cruzó una frontera llevando nada más que una maleta y un secreto. Pensé que esas vidas nunca se tocarían de nuevo, pero las audiencias las forzaron a chocar como dos ríos colisionando. Fue Mayra quien descubrió el hilo armándolo desde los archivos en la caja fuerte y los registros que sacó de las cortes. Se sentó frente a mí en la sala de visitas, sus ojos firmes. Isidra dijo suavemente: «Necesito que me hagas sobre 1987». Mi garganta se apretó. Durante años había sellado esos recuerdos, pero el pasado no se disuelve espera. Le conté. Tenía apenas 30 años entonces, trabajando en una taquería al borde de la carretera en Chiapas, aún aprendiendo a estabilizar mi español formal. Una noche una chica no mayor de 15 tropezó entrando magullada, aterrorizada, y suplicó ayuda. La escondí en la cocina, la envolví en un delantal y marqué a la policía con manos temblorosas. La historia de esa chica se deshizo en una red de trata que había masticado niños y los escupía invisibles. Testifiqué, mi voz temblando, mi español traducido línea por línea. Los hombres fueron a prisión, pero las amenazas comenzaron de inmediato. Notas deslizadas bajo mi puerta. Autos extraños estacionados afuera. Me dijeron que había pintado un blanco en mi espalda. Fue entonces cuando el gobierno intervino. Me ofrecieron una protección que no sabía que era posible, naturalización, bajo una identidad protegida, mi nombre de soltera. Marabé. Los registros se archivaron bajo sello. Ramírez, el nombre de casada, se convirtió en la máscara que llevaba a diario. Marabé seguía siendo la raíz protegida, escondida, pero viva. Mayra escuchó sin inmutarse. Cuando terminé, golpeó la carpeta. Eso lo explica todo. ¿Por qué los archivos parecían inconsistentes? ¿Por qué Darío pensó que eras indocumentada? Nunca conoció el pasado que enterraste. La siguiente audiencia giró en esa revelación. En la corte de migración, Mayra puso los documentos con cuidado. «Señor juez, la confusión del gobierno surge porque la señora Marabé recibió una naturalización de identidad protegida tras su cooperación en un caso federal de trata. El registro sellado lo confirma. Ha sido ciudadana por décadas». Los ojos del juez destellaron con sorpresa. El abogado del gobierno revolvió sus papeles de repente, inseguro, y pidió tiempo para verificar. Pero el registro estaba ahí, sellado, estampado, innegable.
Al otro lado del pasillo el rostro de Darío se contorsionó. Había construido todo su asalto en la mentira de mi supuesta ilegitimidad. Ahora, con una página, la base se rompió. En ese momento no sentí triunfo. Sentí agotamiento, alivio, y el eco de la chica en la taquería que alguna vez susurró: «Ayúdame». Mi decisión de abrir la puerta esa noche, de testificar a pesar del miedo, había regresado décadas después, para protegerme en un tribunal, donde mi propio hijo quería borrarme. El pasado que había enterrado no había resurgido para atormentarme, había resurgido para salvarme. Cuando el martillo golpeó, el sonido resonó como una campana de liberación. Procedimientos de remoción suspendidos. Estatus confirmado. La tormenta que Darío había convocado ya no era mía para soportar. Pero las tormentas rara vez desaparecen. Solo cambian de cielo. Y sabía mientras me llevaban de vuelta al bloque de detención que el relámpago ahora apuntaba directo a él. La sala del tribunal olía a madera pulida y tensión. Me senté entre Mayra y la hermana Rosa con las manos dobladas en mi regazo, mientras Darío se movía inquieto al otro lado del pasillo. Su mandíbula trabajaba como si masticara enojo, Marlena susurrando palabras afiladas en su oído. No me miró. Tal vez no podía. El juez golpeó el estrado. Escucharemos las grabaciones ahora. Mayra se levantó deslizando un pequeño reproductor digital en la mesa de evidencias. Un secretario presionó el botón y la sala se llenó con la inconfundible voz de mi hijo. Ha vivido demasiado tiempo en esa casa. Se burló la voz de Darío a través de los altavoces, distorsionada pero clara. Migración. Hace el trabajo sucio, yo tomo la escritura. No recordará nada pronto. El silencio en la sala era pesado. Sentí mi pecho apretarse no por sorpresa, sino por el dolor del reconocimiento. Escucharlo decirlo en voz alta, despojado de encanto y pretensiones, fue como sentir el primer golpe de nuevo. El tipo que no ves hasta que cae. Siguió otro clip. El poder notarial. No importa si es falso. Una vez que se vaya, ¿quién lo verificará? Una risa amarga seguida por el roce de un vaso en madera, como si hubiera estado bebiendo mientras se jactaba. El rostro del juez permaneció ilegible, pero su mano apretó el borde del estrado. Al otro lado de la galería murmullos surgieron una ola baja de incredulidad y consternación. Luego vino la última grabación, su estallido en el departamento de Marlena, capturado por la mano temblorosa de Alma. Hice todo bien. Esa casa debería ser mía. Ella debía estar fuera ya. Su voz se quebró, la furia desnuda innegable. Cuando la cinta terminó, el silencio fue absoluto. Incluso el alguacil parecía contener el aliento. Mayra se levantó, su tono calma pero firme. Señor juez, estas grabaciones demuestran no solo intención sino acción. Reportes falsos a CUAS, autoridades federales, documentos falsificados, coerción, explotación financiera de una persona mayor. El fideicomiso fue su objetivo y su madre su víctima. Pedimos que la Corte refiera este asunto a Servicios de Protección a Adultos y a la Fiscalía para una investigación inmediata y cargos. El martillo del juez golpeó una vez afilado como un relámpago. Así se ordena. Se giró hacia Darío, su voz fría. Señor Ramírez, esta corte encuentra evidencia sustancial de explotación, a mayores intento de fraude y presentación de reportes falsos. Será detenido bajo custodia en espera de procedimientos adicionales. Los alguaciles se movieron rápido, pero Darío se echó atrás, su rostro rojo de furia. Ella miente, todos mienten. Esa casa es mía, debería ser mía. Su voz se alzó resonando contra las paredes de madera. Marlena se encogió, su rostro pálido. El rosario de la hermana Rosa chasqueó suavemente en sus manos. Por primera vez desde que los agentes me sacaron de mi puerta, levanté los ojos hacia mi hijo. Nuestras miradas se encontraron, y por un latido, el ruido se desvaneció. Me vio no como una mujer frágil, no como presa, sino como la madre que le había dado todo lo que pudo, que se había desgastado, para que nunca conociera el hambre. Sus ojos titubearon, la confusión enredada con la rabia.
Luego los alguaciles tomaron sus brazos. Las cadenas tintinearon mientras lo sacaban, aún gritando sus palabras, rompiéndose en fragmentos: mía, mentirosa, ladrona, hasta que las puertas se cerraron tras él. El juez ajustó su toga, su voz firme otra vez. Esta audiencia queda concluida. Exhalé lentamente, el peso de años aflojándose en mi pecho. La llave de bronce que le había dado a Alma aún estaba ahí afuera, no solo para una maleta, sino para una verdad que Darío nunca esperó. Y mientras me levantaba del banco, el eco de sus gritos desvaneciéndose por el pasillo, supe que la tormenta finalmente se había roto. El día que volví a mi dúplex, el aire olía levemente a aceite de limón y polvo. El aroma de una casa que había esperado demasiado sin su guardiana. Alma estaba junto a la puerta, la llave de bronce aún en su cadena, sus ojos brillando, como si no pudiera creer que estaba realmente ahí. Por un momento ninguna habló. Solo dejamos que el silencio llenara el espacio, donde antes vivía el miedo. En las semanas que siguieron comencé a respirar diferente. La corte me había nombrado lo que siempre fui, ciudadana dueña madre. Pero esos títulos se sentían más pequeños ahora, como ropa que ya no me quedaba. Mi vida tenía que significar más que sobrevivir. Fue entonces cuando la idea de la casa Magnolia tomó raíz. Caminé por la segunda unidad del dúplex, la que había estado vacía desde que un inquilino se mudó, y no vi pintura descascarada ni losetas rotas, sino posibilidad. El magnolio fuera de la ventana había florecido tercamente cada primavera, sin importar las tormentas, y pensé en las mujeres que conocí en detención rosa con sus oraciones susurradas. Lynn con sus ojos cautelosos, la joven aferrando una foto. Merecían más que jaulas. Merecían puertas que se abrieran. Así que comencé. Pinté las paredes de un color crema suave. Fregué los pisos hasta que brillaron parché. El yeso donde el tiempo lo había agrietado. Mayra me conectó con una organización sin fines de lucro que ayudaba a mujeres migrantes, y pronto había camas estantes y una mesa donde 4 podían sentarse a comer, sin miedo a interrupciones. La nombré Casa Magnolia, un refugio para mujeres migrantes mayores de 60 mujeres, demasiado a menudo descartadas cuando su trabajo terminaba, pero sus necesidades crecían más pesadas. El fideicomiso se convirtió en la columna vertebral. La hermana Rosa ya había tejido las protecciones, pero añadí una cláusula que hacía a Alma beneficiaria, solo si completaba cursos de alfabetización financiera y servicio comunitario. El dinero solo es poder cuando sabe servir, le dije. Al principio arrugó la nariz. Los números nunca fueron su alegría. Pero pronto estaba sentada en la mesa de la cocina con una laptop, aprendiendo a leer, estados de cuenta, a cuestionar comisiones, a trazar presupuestos. Luego comenzó a ayudar en Casa Magnolia, mostrando a las mujeres cómo abrir cuentas bancarias, explicando tarjetas de débito, en el español que aprendió de mí. Viéndola vi el ciclo doblarse. Darío había intentado tomar por la fuerza, pero Alma estaba aprendiendo a dar por conocimiento. Estaba descubriendo que los mismos papeles usados para explotar también podían proteger. La primera noche que las mujeres de Casa Magnolia se reunieron, comimos tamales en la mesa y pasamos historias como sal y pimienta. Cada historia llevaba dolor, sí, pero también risas, porque la supervivencia lleva su propio timor. Rosa tomó mi mano y susurró. Es la primera noche en años que duermo sin miedo a un golpe. Miré la puerta recién pintada, su marco fuerte. Una vez el sonido de puños casi me deshizo. Ahora la misma puerta se abría suavemente en mis términos, para quienes la necesitaban. Alma captó mi mirada y sonrió. Abuela dijo suavemente, «Tú construiste esto». No corregí apartando su cabello como lo hacía cuando era niña. Estamos construyendo esto. La noche terminó con velas parpadeando en la ventana, el magnolio balanceándose contra el cristal.
Me quedé en la puerta mientras las mujeres se acomodaban en sus camas y sentí el eco de la voz de Máximo. Protege el tejado primero. Había hecho más que eso. Había abierto una puerta. Y mientras la cerraba por la noche sabía que otra se abriría pronto, la que nos llevaría al ajuste final de esta historia. El pasillo del juzgado era más silencioso que las salas que acabábamos de dejar, pero cargaba un peso más pesado. Mis zapatos resonaban contra el piso pulido mientras caminaba Mayra, a mi lado, la hermana Rosa un paso atrás. Entonces lo escuché mi nombre roto, en una voz que había conocido desde su primer aliento. «Mamá». Darío estaba contra la pared, sus muñecas ahora libres, aunque las marcas de las esposas aún trazaban su piel. Sus ojos estaban rojos, no solo de rabia esta vez, sino de algo más crudo. Parecía más pequeño de lo que recordaba, como si los gritos lo hubieran desinflado. «Por favor», dijo. No quería que llegara tan lejos. Solo quería. Sus palabras se atoraron, luego se derramaron. Solo quería importar. Tener algo. Me detuve a unos pasos, el aire entre nosotros espeso, con años de silencio y palabras gritadas. Pensé en los cheques falsificados, las mentiras, la noche en que migración golpeó mi puerta. Pensé en Alma, aferrando la llave de bronce, cargando el peso que él había intentado enterrar. Querías importar. Dije quedó. Pero intentaste importar tomando lo que nunca fue tuyo para robar. Sus hombros se hundieron. Puedo cambiar. Si me perdonas, mamá, puedo cambiar. Una vez habría saltado ante esas palabras, aferrándolas como una mujer ahogándose. Agarra maderas hacia la deriva. Pero ya no. Habías aprendido que el perdón, sin cambio, es solo otra forma de control. Me acerqué más lo suficiente para que oyera cada palabra, pero no tanto, como para difuminar el límite que había trazado. Escúchame, Darío. Si quieres perdón, tendrás que ganártelo. No con promesas, no con lágrimas. Con terapia, con restitución por lo que intentaste robar. Con prueba de que entiendes el daño que causaste. Parpadeó como si hubiera hablado un idioma que no reconocía. Restitución, terapia sí, dije con firmeza. Ese es el único camino de vuelta, y es largo. Hasta entonces, protegeré mi hogar, mi vida y mi nieta. No confundas mi presencia aquí con rendición. Mi dignidad no es tuya para negociar. Por un momento vi al niño que alguna vez fue parado en nuestra cocina, migajas en los dedos, por robar pan destinado a ambos. Pero el niño había crecido en un hombre que eligió mentiras sobre la verdad, atajos sobre el trabajo. Tenía que aprender que algunas puertas permanecen cerradas hasta que tocas con respeto. Me giré para irme. Detrás de mí escuché su voz romperse otra vez, más suave, esta vez casi infantil. «Mamá». No me volví. La dignidad no es ruidosa, pero es inquebrantable. Camina hacia adelante incluso cuando el corazón duele. Cuando salí a la luz del sol, el cielo parecía imposiblemente amplio. Alma esperaba en las escaleras, sus ojos buscando los míos. Asentí una vez, y ella entendió los límites. También podían ser amor, el tipo de amor que mantiene un tejado en pie. La llave de bronce brillaba contra su collar mientras tomaba mi mano. Juntas bajamos las escaleras del juzgado, dejando atrás el pasillo, y al hijo que aún estaba en él, esperando en una puerta que ya no podía abrir. El sol se hundió detrás del magnolio, pintando el dúplex en tonos de ámbar y rosa. El día ya había sido largo, lleno de mandados y nuevas rutinas en casa Magnolia. Pero la noche era mía. Caminé lentamente por las habitaciones tocando las paredes como si les recordara a ellas y a mí que habíamos resistido. En mi dormitorio, abrí el cajón de mi buró. La madera crujió como siempre, terca pero leal. De mi bolsillo saqué la llave de bronce desgastada en los bordes, pesada con memoria. La sostuve un momento en mi palma, sintiendo su frío suavizarse con mi calor. «Esto no es para intrusiones», susurré, más para Máximo y la hermana Rosa que para mí misma. Solo para el respeto. La puse suavemente en el cajón y lo cerré con cuidado.
El sonido fue quedo final, pero no pesado. No era el sonido de cerrar algo, sino de mantenerlo seguro hasta que la mano correcta tocara. Unos minutos después, hubo un suave golpe en la puerta. No urgente, no exigente. Solo un toque que esperaba. Abrí para encontrar a Alma parada ahí, su rostro brillando en la última luz del día. En su mano sostenía un pequeño certificado, el papel aún crujiente, la tinta fresca. «Pasé», dijo su voz temblando entre orgullo y alivio. «El curso de alfabetización financiera. Nos dieron esto». Tomé su mano atrayéndola adentro. No irrumpió. Esperó hasta que asentí. El gesto importaba más que el papel que sostenía. Juntas nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde una vez conté monedas para pagar la renta, donde Darío alguna vez garabateó su primera firma falsificada. Ahora llevaba algo diferente, un certificado llevado con respeto. Una nieta que había elegido el conocimiento sobre el hambre. La luz a través de las hojas del magnolio parpadeaba en su rostro y pensé, tal vez, así es como luce la sanación puertas abiertas no por la fuerza, sino por la gracia.